Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien hoy. Tenemos un tema que honestamente nos toca el corazón de una manera muy especial. Vamos a adentrarnos en una historia que ha conmovido a muchísimas personas, una historia de resiliencia, de dolor, pero también de esperanza. Hablaremos sobre Demet Özdemir y una experiencia que sin duda ha marcado un antes y un después en su vida, una tragedia que, aunque íntima, resuena en el corazón de quienes la conocemos o simplemente admiramos su trabajo y su fuerza. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy es algo que nos invita a reflexionar profundamente. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre buscamos traerles contenido que les interese, que les inspire y que les haga sentir conectados. No se pierdan nada y denle clic a la campanita para que les avise cuando subamos vídeo nuevo. Hoy vamos a hablar de una situación que, aunque muchos la conocimos a través de noticias y redes sociales, toca fibras muy sensibles. Nos referimos a Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones con su talento, su carisma y esa luz tan especial que irradia en cada uno de sus personajes. Muchos la conocemos por su papel en Erkenci Kuş, donde su química con Can Yaman nos dejó a todos suspirando. Pero más allá de las pantallas, de las alfombras rojas y de la fama, hay facetas de la vida que nos golpean a todos por igual, sin importar cuánta fama tengamos. Y justamente hoy vamos a explorar un aspecto de la vida de Demet que ha sido objeto de atención y, francamente, de mucha empatía y preocupación. Vamos a hablar de una noticia que circuló hace un tiempo y que generó una ola de comentarios y de apoyo hacia ella y su pareja. Se trató de una dolorosa experiencia relacionada con un embarazo, específicamente, la pérdida de un bebé que aún no había nacido. Imagínense lo que significa, llevar dentro de ti una nueva vida, empezar a soñar, a imaginar un futuro con esa personita, y de repente enfrentarse a la noticia de que esa vida ya no está. Es una de esas tragedias que, aunque suceden con cierta frecuencia en la vida real, cuando involucran a una figura pública que admiramos, sentimos esa conexión, esa empatía que nos hace reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad y la fortaleza que reside en todos nosotros. Para quienes no estén al tanto de los detalles, la noticia surgió tras algunas especulaciones y la posterior confirmación. Demet Özdemir y su pareja Okan Kurt, quienes se casaron en un momento de gran felicidad y expectativas, estaban esperando su primer hijo. El entusiasmo era palpable y, como suele ocurrir, la pareja compartía su alegría, aunque con la cautela que amerita un embarazo, especialmente en sus primeras etapas. Sin embargo, el destino, que a veces es cruel y nos pone a prueba, les tenía reservado un camino lleno de dolor. La pérdida de un embarazo, médicamente conocida como aborto espontáneo, es una experiencia devastadora que puede ocurrir en cualquier momento, pero es especialmente desgarradora cuando ocurre más allá de las primeras semanas, cuando ya hay un vínculo emocional, cuando ya se han imaginado rostros, nombres, el sonido de una risita. Y es precisamente en este contexto donde la noticia sobre Demet y su bebé nonato nos conmocionó. La forma en que manejaron esta situación, al menos desde la perspectiva pública, fue con una dignidad y una discreción admirables, pero el dolor subyacente era innegable. Es importante hablar de esto, no para revivir el sufrimiento de nadie, sino para entender la profundidad de estas experiencias y para ofrecer un espacio de reflexión y apoyo a quienes puedan estar pasando por algo similar, o simplemente para comprender mejor las complejidades de la vida. La infertilidad, los abortos espontáneos, la pérdida gestacional, son realidades que afectan a muchas parejas, a muchas mujeres, y a menudo se viven en silencio, rodeadas de un tabú que dificulta la búsqueda de consuelo y comprensión. Cuando una persona famosa comparte, aunque sea de forma implícita, una experiencia tan vulnerable, abre una puerta. Abre una puerta para que otras personas que han sufrido en silencio se sientan menos solas. Abre una puerta para que la sociedad en general tome conciencia de la importancia de la empatía y del apoyo emocional en estos momentos tan delicados. La vida de un bebé, aunque no llegue a nacer, es una vida soñada, una vida esperada, y su pérdida es una pérdida real, un duelo profundo que necesita ser reconocido y respetado. Recordemos que Demet Özdemir es una figura pública muy querida. Su carisma en pantalla se traduce en una conexión real con su audiencia. Por eso, cuando se conoció esta noticia, la reacción fue unánime, un torrente de mensajes de apoyo, de fuerza, de cariño. La gente se volcó a enviarle sus condolencias, sus deseos de pronta recuperación emocional, y sobre todo, un mensaje de QU. No estaba sola.
Esta respuesta masiva demuestra la calidad humana de sus seguidores y la empatía que puede surgir cuando nos permitimos conectar con las experiencias humanas, incluso las más dolorosas. La forma en que una pareja afronta una pérdida de este tipo es algo muy personal. No hay una manera correcta de sentir o de procesar el duelo. Algunas personas necesitan tiempo a solas, otras necesitan hablarlo, otras encuentran consuelo en la fe, y otras en el apoyo de sus seres queridos. En el caso de Demet y Okan, la discreción con la que manejaron la noticia inicial, y luego los gestos sutiles de fuerza y unidad que compartieron, nos hablan de una pareja que está enfrentando esta prueba juntos, apoyándose mutuamente. Es fundamental entender que la pérdida de un bebé, independientemente de la etapa del embarazo, es una experiencia traumática. El cuerpo y la mente atraviesan un proceso de adaptación y sanación que lleva tiempo. Los cambios hormonales, la decepción de las expectativas, el vacío que deja la ausencia, todo ello conforma un cóctel emocional que puede ser abrumador. En estos momentos el apoyo de la pareja, la familia y los amigos es invaluable. Y en el caso de figuras públicas, el apoyo de su comunidad virtual puede ser una fuente de consuelo inesperada. La historia de Demet nos recuerda que la fama no nos hace invulnerables a las dificultades de la vida. Las mismas experiencias que vivimos todos nosotros, las alegrías y las tristezas más profundas, también tocan la puerta de quienes están bajo el escrutinio público. Ver a alguien que admiramos pasar por algo así, nos humaniza a todos. Nos recuerda que todos somos susceptibles al dolor, pero también todos poseemos una capacidad increíble para la resiliencia. Quizás lo más importante de esta historia, más allá del dolor específico que pueda haber sentido Demet y su pareja, es la oportunidad que nos brinda para reflexionar sobre cómo abordamos estas situaciones como sociedad. ¿Somos lo suficientemente empáticos? ¿Ofrecemos el apoyo necesario a quienes pasan por estas experiencias? ¿Somos conscientes de la importancia de la salud mental y emocional en estos momentos? La conversación sobre la pérdida gestacional y la infertilidad aún está en desarrollo. A menudo se tiende a minimizar o a sugerir rápidamente que ya vendrán otros bebés. Si bien la intención puede ser buena, estas frases pueden invalidar el dolor y el duelo por la pérdida que ya ha ocurrido. Cada bebé que se concibe es único, y su pérdida es irreemplazable. Ver a Demet, a pesar de este golpe, seguir adelante a su ritmo, y con la fuerza que la caracteriza, es inspirador. No minimiza el dolor, pero sí nos muestra la capacidad del ser humano para sobreponerse a las adversidades. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, hay luz al final del túnel, y que la vida, aunque dolorosa, sigue. La forma en que la noticia se hizo pública y las posteriores reacciones, nos enseñan sobre la importancia de la comunicación y la transparencia, siempre y cuando se haga con respeto y en el momento adecuado para las personas involucradas. En este caso, la pareja optó por una respuesta contenida, pero la ola de apoyo demostró que el público estaba ahí, listo para ofrecer su cariño. Este tipo de experiencias, aunque trágicas, también pueden fortalecer a las parejas, siempre y cuando se comuniquen abiertamente y se apoyen mutuamente en el proceso de sanación. El duelo es un camino, no un destino, y cada pareja lo recorre a su manera. Así que al reflexionar sobre la tragedia que vivió Demet Özdemir y su bebé, la dolorosa pérdida en el vientre, no solo nos centramos en el evento en sí, sino en las lecciones que podemos extraer. Lecciones sobre la fragilidad de la vida, la fuerza del amor de pareja, la importancia de la empatía social y la inquebrantable capacidad humana para la resiliencia. Nos recuerda que detrás de cada rostro famoso, hay una persona con sus propias luchas, sus propios miedos y sus propias alegrías. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en esta conversación tan delicada pero importante. Espero que les haya parecido informativa, que les haya tocado el corazón y que, sobre todo, les haya hecho reflexionar. Si ustedes o alguien que conocen ha pasado por una experiencia similar, por favor, sepan que no están solos. Hay recursos, hay comunidades y hay personas dispuestas a escuchar y a apoyar. Llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un tema con mucha carga emocional, pero también con un gran mensaje de esperanza y de fortaleza humana. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y por su atención. Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué reflexión les deja? Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y para toda nuestra comunidad. Y como siempre, si este vídeo les gustó, si lo encontraron útil o si simplemente les hizo sentir algo, les invito de corazón a que le den un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan unirse a esta conversación tan necesaria. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.